pues quisiéramos continuar con el tema de la iglesia. Hoy vamos a ver el último tema sobre este punto. Ya llevamos varias ocasiones, pero quisiéramos repasar en algún sentido algunas de estas lecciones que hemos tenido respecto a qué es la iglesia y enfatizar específicamente que la iglesia es cristocéntrica. La iglesia está basada y fundada en la persona del Señor Jesucristo y no en, habíamos dicho en alguna ocasión, no en una tendencia doctrinal, sino en Cristo. La única razón de ser de la iglesia, en el sentido en que lo somos, es el hecho de que Dios ha hecho una obra suficiente, poderosa, absoluta para la salvación de las almas, como dice la Escritura, y podamos entonces conformar un pueblo conforme al plan establecido por Dios. Pero la iglesia no es una institución humana, aunque está compuesta por seres humanos. La iglesia no es una institución privada, no se ajusta a la idea de que, aunque venga del pueblo de Israel, el Señor en su carne, no se establece que sea una iglesia, por lo tanto, perteneciente a Israel, o sea, a Israel. No es la iglesia tampoco una institución que define sus doctrinas basadas sobre la filosofía, sobre la idea religiosa de individuos y personas, sino está basada en la palabra infinita, viva y activa de Dios. Así que la iglesia en sí es un grupo de personas, tanto visible como invisible, decíamos, que se constituye en el mundo y alrededor de él. Nos reunimos como iglesias locales por la necesidad de tener un espacio donde un grupo de esa iglesia universal se reúna como iglesia local en un espacio, sea casa, sea un local como el que estamos, etc. Es decir, la iglesia se conforma entonces por el grupo de personas cuya característica es haber escuchado el Evangelio en lo individual, las personas, haber creído el Evangelio en lo personal, las personas, y constituirse, por lo tanto, en una iglesia local por necesidad, básicamente, de tener un espacio donde la iglesia, y de espacio no me refiero al lugar en sí, sino un espacio en conjunto, donde la iglesia se edifica sobre la base de la palabra de Dios. La iglesia se edifica sobre la base de la palabra de Dios. Por lo tanto, la prioridad en la enseñanza, la prioridad en lo que es la iglesia, es que está fundada sobre esa base, la palabra de Dios. La iglesia no pertenece a nadie en particular, sino a Cristo. Se le señala en las Escrituras a la iglesia como la esposa de Cristo, que un día será presentada al Señor como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Ese ha sido el plan de Dios. Otro elemento que quisiera repasar es que la iglesia no tiene jerarquías. No es denominacional. La iglesia no tiene autoridades en el sentido del mundo, como diría en alguna ocasión el Señor Jesucristo. Los gobernadores de este mundo se enseñorean de los gobernados. En la iglesia, el que sirve es el más importante, de tal manera que los dones, los ministerios y las responsabilidades que Dios da y reparte en la iglesia solo tienen un propósito,
Y ese propósito es, como dice en Efesios, la edificación, la madurez, el crecimiento y el cuidado espiritual de la iglesia, enmarcado en la sana enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia, entonces, tiene funciones para sí misma. El ejercicio de la supervisión o el obispado o los ancianos de la iglesia, el propósito de cuidar que la enseñanza de la palabra de Dios se fundamente y que gire alrededor de la sana doctrina, conforme a la revelación de las Escrituras, conforme a la revelación dada en las mismas Escrituras. Los dones y ministerios de la iglesia están, insisto, constituidos por el mismo Señor Jesucristo, no por los hombres, para la edificación y el crecimiento espiritual de la iglesia, hasta, como dice en Efesios capítulo 4, la iglesia llegue a conformarse como una iglesia gloriosa, santa, delante de los ojos de Dios, que aunque si bien en este mundo somos imperfectos aún, el Señor se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Así que la iglesia, hermanos, no es tampoco un edificio. La iglesia se conforma de personas salvadas, por la sangre de Cristo. Entonces la iglesia no es leal a nadie en este mundo. La iglesia es leal a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y la casa del Señor es la habitación del Espíritu de Dios en forma individual y también como iglesia. Es decir, el Espíritu de Dios dice en Efesios capítulo 13 que cuando hemos creído fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y la iglesia entonces tiene la presencia del Espíritu de Dios que le enseña, que le recuerda, que le revela la palabra viva de Dios. El tema que vamos a ver hoy es el destino eterno de la iglesia. Voy a dar un poquito, porque quisiera dar lugar a la posibilidad de algunas preguntas. Así que si quieren hacer alguna pregunta respecto a la iglesia, pues les pediría que lo vayan pensando. Voy a dar un espacio pequeño para, si hay preguntas, y si no, también no hay problema. Que los varones puedan hacer alguna pregunta si quieren hacer alguna pregunta. Entonces, ¿cuál es el destino eterno de esa iglesia? Y es importante mencionarlo porque algunos grupos que se dicen iglesias definen como su destino eterno algo así como convertirse en dioses, al mismo nivel del Dios creador, como es la iglesia mormona, que no tiene nada que ver con la iglesia verdadera, pero que mucha gente cae sobre ese engaño. La esperanza de la vida eterna no está dada conforme a las obras, sino conforme a la obra del Señor Jesucristo. Eso también lo constituyen algunas falsas iglesias que tienen la esperanza o mantienen a la gente en la esperanza de la posibilidad de un día formar parte de la eternidad y los demás ser destruidos. Eso lo enseña también la falsa iglesia llamada Testigos de Jehová. Entonces la iglesia se conforma, como ya hemos dicho, bajo el fundamento de la palabra de Dios. ¿Cuál es el destino eterno de esta iglesia? La iglesia bíblica, la iglesia conforme a las Escrituras, la iglesia que menciona las Escrituras. ¿Cuál es su destino eterno? ¿Y cuándo se cumplirá, por lo tanto, el destino eterno de la iglesia? La iglesia, aunque si bien aún es imperfecta, incompleta, puesto que se está completando mientras la puerta no sea cerrada, pero también menospreciada,
Como se decía en un estudio anterior, se hablaba sobre el sufrimiento, de la persecución. Pero para sufrir persecución, no se tiene nada más que saber que uno es cristiano. Para sufrir persecución, se tiene que hacer pública esa relación con el Señor, para que los demás conozcan nuestra posición respecto a nuestra relación personal con Cristo, y de ahí posiblemente el efecto contrario de aquellos que quieren destruir el testimonio de la verdad. Un cristiano sufre cuando realmente es un testimonio público, que es cuando la gente, las personas que pretenden rechazar la verdad, pues entonces van contra esas personas que quieren propagar la verdad. Un cristiano de la secreta, pues ni siquiera es molestado, porque no se preocupan los demás, puesto que no hablan, se mantienen en silencio, sí, sabiéndose cristiano, pero no dan testimonio de la verdad públicamente y de manera abierta. Y por lo tanto, decía el Señor, es necesario que nos cuidemos de ello, porque los que realmente publican y hacen pública su testimonio y fe, y insisten y persisten en ello, seguramente serán perseguidos por aquellos que buscan apoyar la palabra de Dios y la verdad. Pero el creyente que no habla, pues no será molestado. Lo más seguro es que nadie lo moleste. Así que sí, la iglesia es perseguida cuando realmente da testimonio. La iglesia, entonces, como no es de este mundo, la iglesia tendrá su lugar especial en el cielo. En Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32. Dice, no temáis, manada pequeña, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido darnos el reino. El destino eterno de la iglesia es el espacio que Dios tiene para nosotros en su reino, pero también en el cielo. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el destino eterno de la iglesia es en la presencia y en el espacio mismo que el Señor nos va a preparar para nosotros. Una esperanza no idealista, sino una esperanza real y verdadera. Así que no se turbe vuestro corazón. Ese es el destino eterno que nosotros, como iglesia de Cristo, o la iglesia de Cristo, tiene delante de su Señor. El lugar que fue a ser preparado para que podamos esperar el Señor. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses encontramos también otra verdad que seguramente es muy mencionada. En el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que os ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Esta es la verdad revelada en las Escrituras. Algunos piensan que será después de la tribulación, otros antes, pero el asunto aquí no es, aunque si bien yo creo que es antes de la tribulación, por lo que la Escritura creo que dice, lo importante realmente es el destino. ¿Sí? El destino eterno de la iglesia es, como el Señor dice, para estar en su presencia para siempre. Un cuerpo transformado, un cuerpo perfecto, un cuerpo completo, de tal manera que podamos disfrutar ya no solo el espíritu, sino, como dice aquí, seremos arrebatados para estar con el Señor. El destino eterno, pues, de la iglesia es ese. Por lo tanto, su tarea es dar testimonio de Jesucristo, ganar almas para Él. Cuando, hermanos, decimos que oramos por las personas y esperamos que se puedan convertir, pues esas personas no se podrían convertir si no se les da un testimonio constante. Se les tiene que buscar para darles testimonio de la verdad. No podemos solamente orar por ellos, es parte importante de ese proceso, pero tenemos que estar dispuestos a ir y hablar con ellos, a sentarnos con ellos, a buscarles y presentarles el Evangelio de Cristo. Podemos orar por mucha gente para que se conviertan, pues sí, pero ¿quién les va a ir a dar testimonio? ¿Quién les va a ir a decir lo que necesitan hacer para ser sanos? Pues nosotros. Y tenemos, por lo tanto, que estar dispuestos a ir y hablarles. La respuesta será de ellos, pero el testimonio tendrá que ser una tarea nuestra. Es decir, ir y decirles la manera en que pueden ser sanos. No solamente orar, es ir y ganar almas para Cristo. Dice en primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que nosotros pudiésemos haber escuchado el Evangelio, alguien tuvo que venir y decirnos. ¿Sí? Alguien estuvo ahí para decirnos la verdad. Alguien nos visitó, alguien nos buscó, alguien oró por nosotros para que nosotros conociéramos el Evangelio. Ese fue el proceso. ¿Sí? No estábamos ahí en casa y de repente solamente algo se nos vino a la mente. Alguien fue y nos dijo. Alguien fue el mensajero para darnos el mensaje de Dios. ¿Sí? Entonces dice, de igual manera nosotros reconozcamos que fuimos llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es importante reconocerlo. Nos gozamos en el destino eterno que tendremos con Dios,
pero deberíamos preocuparnos porque otras personas también necesitan conocer y participar de esa posibilidad. La decisión será de ellos, pero el testimonio y la necesidad de hablarles será nuestra. En Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis luminarias en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda gloriarme de que no he comido pan y en vano he probado. Pero resaltando especialmente el versículo 15, dice que resplandezcamos en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, cuando no éramos de Cristo, formábamos parte de esa generación maligna y perversa. Pero se nos dio testimonio de la verdad y podemos estar hablando de estas cosas gracias a la preocupación de alguien por nuestras almas. Preocupémonos de igual manera. Sabemos la bendición de Dios y sabemos y hablamos de la bendición de la salvación, pero no podemos olvidar que otros también tienen necesidad de ello y tenemos que ir a buscarles. Tenemos que ir a hablarles, tenemos que ir a sentarnos con ellos para darles justamente el mensaje del que se tiene. La iglesia tiene que crecer en santidad. ¿Sí? El objetivo de abrir las escrituras, el objetivo de compartir la palabra, el objetivo de tener actividades que nos ayuden a nuestro crecimiento espiritual, también, por supuesto, tiene que significarse en un crecimiento de la vida santa. En Efesios capítulo 4, que ya hemos visto, Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta perfección no significa que estemos creciendo en conocer más la Biblia. ¿Sí? La institución o la constitución de maestros, evangelistas, pastores, maestros, etc., no tiene la finalidad de prepararnos intelectualmente para saber más de la Biblia. La intención real de esto es la santidad. ¿Sí? Es decir, que crezcamos en santidad. Que el efecto de la palabra de Dios se traduzca en una mejor obediencia y en una rápida obediencia al mensaje de Dios. No es que aumentemos nuestro conocimiento bíblico, no es que seamos capaces de conocer cuántos versículos tiene la Biblia, ¿sí? No es que seamos capaces de saber nada más cuántos libros tiene la Biblia. No es necesariamente nada más el hecho de saber de memoria pasajes de la Biblia, sino que el objetivo real y pleno de ello es que la edificación de la iglesia se da en el sentido de la transformación de su santidad. La vida espiritual de la iglesia no consiste en el conocimiento de la Biblia nada más. Y por lo tanto, las actividades como iglesia no tienen que ver nada más con el hecho de estar conociendo más la Biblia, sino más bien el crecimiento en nuestra forma de vivir más santa delante de nosotros. Pero esa es la responsabilidad espiritual de cada uno. La responsabilidad de la iglesia, entonces, en su conjunto, es la proclamación de la verdad para que cada creyente responda, ¿sí? Responda voluntariamente
y con fe a lo que Dios dice. Y por lo tanto, pues ellos se traduzcan en santidad. Dice entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, seamos más capaces de poder transmitir la enseñanza, la predicación, etc. Pero dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. No es, entenderíamos que esto no significa que así como Cristo maneja la enseñanza de la palabra y recuerda y responde y cita las escrituras o citó las escrituras y tengamos esa habilidad nosotros, no es eso. El conocimiento de la escritura es necesario, por supuesto. ¿Cómo podríamos conocer la voluntad de Dios si no conocemos las escrituras? ¿Cómo podríamos conocer el carácter de Dios si no conocemos las escrituras? ¿Cómo podríamos entender la obra de Dios si no conocemos las escrituras? Y por lo tanto, ¿cómo podemos crecer conforme al propósito de Dios y su carácter para ser más conforme a su carácter y a su santidad? La iglesia necesita eso. La edificación de la iglesia, insisto, y el conocimiento y la predicación de las escrituras no es para que seamos más intelectuales en la Biblia, sino es para que crezcamos en santidad. Esa es la necesidad y esa es la razón por la que la iglesia, ¿sí?, se reúne en cada una de las actividades. Esa es la razón realmente más importante. No hay otra razón más importante. Sí nos podemos ver, sí nos podemos hablar, sí nos podemos conocer, pero esa relación debería tener como fruto el que podamos responder con mayor rapidez, con mayor y sin menor obstáculo a lo que Dios nos dice que es su vida santa. Eso lo repitió Dios en el tiempo antiguo a los israelitas constantemente. Sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que iba a distinguir a ese pueblo. Y ese es el plan de Dios para distinguir a ese pueblo de los demás pueblos. Que ese pueblo fuese como Dios era en su carácter. Por eso, una de las cosas que el apóstol Pedro repite constantemente, también en su carta del Nuevo Testamento, por supuesto, es que Dios le dijo también al pueblo de Israel: sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo se podía dar testimonio de un pueblo, de un Dios santo, ¿sí?, si no se es santo? Sonaría una contradicción saber mucho de la santidad, pero vivirla poco. Saber mucho de la santidad, pero no reflejar ese carácter nuevo en Cristo. En la primera carta de Pedro, por lo tanto, capítulo 1, insiste en esa necesidad. En el versículo 15 o 14, vamos a leer desde el 14. 1:14, primera carta de Pedro 1:14 dice: como hijos de obedientes, la santidad está directamente relacionada con la obediencia. La madurez está directamente relacionada con la obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, eso no cambia. ¿Sí? Eso no cambia. Ese es el plan de Dios: presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha ni cosa semejante, arruga o cosa. Entonces,
Esa es tarea de la iglesia. Muy bien. Entonces, la santidad, hermanos, es el plan de Dios. No es que nada más conozcamos. En el pueblo de Israel, en los tiempos del Señor Jesús, los escribas fueron capaces de responderle a Herodes dónde iban a ser el Mesías, pero parece de que eso no impactó necesariamente su vida al saber que ya se hablaba del nacimiento del Señor Jesucristo, del Mesías, en aquel lugar. Pero sabían muy bien, sí, en tal lugar va, tú incluso citaron el pasaje y todo lo que sabían respecto al nacimiento del Mesías, pero parece que nadie se preocupó del cumplimiento de ese nacimiento. Así que el solo hecho de saber, conocer mucho sobre la Biblia, pues puede impactar a algunos, pero la santidad es lo que realmente impacta el corazón y la vida de los demás. Así que, pues, eso es importante. Entonces la iglesia tiene que crecer en santidad. La iglesia será presentada según Apocalipsis 19, 7 al 9 como la esposa del Cordero. Dice el Apocalipsis 17, un pasaje que seguramente conocen, versículo 9, 19, 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. No, el objeto de nuestra adoración es Dios. El objeto de nuestro acercamiento a Dios es Él mismo. Entonces, la iglesia también está preparada para ser sentada con Cristo en su trono. ¿Sí? Sentada con Cristo en su trono. Dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre escrito en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán con él por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, pues la iglesia será sentada también ahí para reinar, para estar con él para los siglos de los siglos, de forma infinita, infinita. Nos gozamos durante este mundo, en este mundo y durante este tiempo de la felicidad, de la salvación, ¿sí? Pero ese será, decíamos, el destino eterno de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de estar en unión, en unidad en Cristo. La iglesia tiene una esperanza que se cumplirá y que está justamente en el versículo último de la Biblia, en el capítulo 22 de Apocalipsis, que dice, capítulo 22, versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. La iglesia, hermanos, tiene esta esperanza, y la iglesia debería y debe de anhelar la venida de su Salvador. Por eso, ciertamente vengo en breve, dice el Señor. La iglesia responde, amén. Sí, ven.
Señor Jesús. Pues hermanos, tal vez hay más cosas que podríamos hablar sobre qué es la iglesia, pero hasta aquí lo que hemos tratado de ver es lo que hemos estado viendo estas semanas. Así que no nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar y concentrémonos en las verdades espirituales reflejadas y reveladas en las Escrituras. La base de nuestra salvación está en las Escrituras, la base de nuestro crecimiento está en las Escrituras, la base de nuestra santidad está en las Escrituras, de tal manera que tengamos una vida que gire alrededor de la persona de Cristo. No sé si alguien pensó en alguna pregunta, aunque si bien no pudimos ya ver la imagen, tenemos aquí la comunicación para que si alguien tiene una pregunta, sea hermano o hermana ahí en su casa o aquí, y podemos contestarle rápidamente, pues lo haremos. Si no, pues nos la llevamos de tarea. Si no la hay, está bien, no hay problema, no tiene que haberla, pero quisiera dar lugar a la posibilidad de que la pudiera ver. Esto lo hago, hermanos, por una razón. He platicado con algunos hermanos en sus casas y a veces me da pendiente que den por sentado que es igual estar en un lugar o en otro. Y yo les he preguntado, ¿y dónde está el compromiso con la iglesia? Si yo se los puse un ejemplo, si yo fuera un padre de familia y mis hijos estuvieran habituados a dormir cualquier día en cualquier lugar, con amigos, con familiares, con conocidos, y dijera, si esa noche no llegan a mi casa, pues ha de estar por ahí con alguien, al cabo ya sabemos que está con alguien. Y así sucesivamente, pues ¿dónde está la conformación de una familia? La iglesia local, decíamos, se reúne por necesidad en un lugar en especial donde hayan acordado, pero el compromiso espiritual de cada uno de los miembros de esa congregación, pues es con otros creyentes que también están ahí.